pero yo quisiera hacer énfasis básicamente en esto, en la termorregulación. Ustedes saben que a nivel hipotalámico se encuentra el centro termorregulador e intervienen varios elementos. La piel, dentro de la termorregulación, ¿qué tanto influye? Ustedes saben que a nivel de la piel hay una especie de sistema contracorriente, así le llamo yo, en donde si se incrementa el flujo a nivel de la piel, pues esto va a incrementar la pérdida de calor. Por ejemplo, ahorita que tenemos todos calor, ¿cómo estarán los vasos sanguíneos o los capilares a nivel de la piel? ¿Con vasodilatación o constricción? Vasodilatación. El flujo sanguíneo a través de la piel está incrementado. Esto permite que se pierda calor por convección a través de la misma. Sin embargo, cuando tenemos frío, ¿qué pasa con esos capilares? Vasoconstricción. El volumen de líquido que fluye a través de la piel es pobre, mínimo, y con ello se contiene el calor, guardamos calor. Curiosamente, en el paciente quemado, pues al perder un porcentaje importante de piel, por lo menos el 20%, este sistema integral de termorregulación se altera. Ustedes saben que en el manejo inicial hay que hacer una descontaminación de la piel. Después de esa descontaminación es importante volver a cubrir al paciente. ¿Por qué? Porque hay una pérdida acelerada de calor. Es más, aunque lo cubramos, tiene una pérdida acelerada de calor. Entonces, una complicación importante que tenemos que tomar en cuenta y podemos evitar en la evaluación inicial es la hipotermia. Entonces, es un punto que me parece importante resaltar. Sin duda, una quemadura, pues, potencialmente pone en riesgo la vida. Ustedes saben que una quemadura se define como una transferencia de energía. Existen varios tipos de energía: térmica, calórica, por radiación, etc. Entonces, eso es lo que detona. Este agente agresor en el tejido va a generar básicamente tres tipos de daño. El daño menor va a ser solamente hiperemia. El daño más grave, pues la muerte del tejido, una necrosis, la muerte celular. Y hay un punto intermedio que es la zona de estasis. Estas tres fases se conocen como zonas de la quemadura. Las describió Jackson. Son las tres áreas de Jackson. Bien, que por cierto es pregunta de examen. En las dos primeras, las células están vivas y se pueden recuperar, pero en la última, pues ya no podemos hacer nada por ese tejido como tal. Hay una muerte del tejido, hay una necrosis. Y bueno, asociado a esto hay un proceso inflamatorio. Hay una respuesta inflamatoria que es finalmente lo que va a matar al paciente. En síntesis, esta sería pues como que la fisiopatología de esa lesión por quemadura. Ustedes saben que hay variantes de quemadura por electricidad, por fuego directo, por escaldadura. Esta última, básicamente secundaria, exposición de líquidos calientes como agua o, por ejemplo, aceite. Y bueno, también los líquidos inflamables como alcohol, gasolina, petróleo, etc. Estos son los más comunes en nuestro medio a nivel nacional. Entonces, pues debemos de ser expertos al menos en esos cuatro. Cuando nos estamos enfrentando a un paciente con una quemadura, tenemos que considerar algunos elementos. Por ejemplo, la extensión. ¿Qué herramienta o qué estrategia utilizamos para calcular la extensión de una quemadura? Los adultos, la regla de los 9. Con eso ya sabemos cuál es el porcentaje de quemadura. Para considerar la profundidad, ¿cuál sería nuestra estrategia de evaluación? Claro, el grado de quemadura. De forma simple,
primero, segundo, tercer grado. Ustedes recuerdan que el tercer grado básicamente es una pérdida total de toda la piel, del espesor total de la piel. Ese es el tercer grado. Y luego, ¿tendrá alguna importancia la localización de la quemadura? Digamos, a lo mejor el paciente tuvo una extensión de solo el 5%. Es una quemadura muy pequeña, pero si es un área especial, pues ya requiere hospitalización. Vamos a recordar cuáles son las áreas especiales. Cara. Ok. Aunque sea un porcentaje pequeño, ya justifica manejo hospitalario especializado. Y bueno, los extremos de la vida sin duda pueden comprometer la evolución del paciente. Uno recién nacido o de la tercera edad también genera una mala evolución. Y bueno, hay que considerar también comorbilidad. Si el paciente tiene el antecedente de diabetes, pues ya sin duda se va a complicar. Su evolución no va a ser bueno, va a tener una mala evolución. Dentro de la fisiopatología, ustedes saben que intervienen varios elementos. Todo esto se altera. Sin embargo, yo quisiera que pusiéramos el foco aquí. Aumento en la permeabilidad. Para mí sería el talón de Aquiles en la fisiopatología. Aumento en la permeabilidad vascular. ¿Qué le pasa al vaso sanguíneo si tiene aumento en la permeabilidad? ¿Se dilata o hay constricción? Vasodilatación. Entonces, por aquí inicia lo importante en la fisiopatología, la vasodilatación. Ustedes saben que los poros de los capilares pues van a incrementar en dimensiones si hay una vasodilatación, y eso va a permitir que haya fuga de todo lo que hay dentro del vaso sanguíneo. Bien, antes de continuar, quiero comentarles que el estilo de estas pláticas es hacerlo así muy simple, así con manzanitas, para que todos nos vayamos al 100. Algunas cosas van a ser muy básicas, pero habrá conceptos ya más avanzados y vamos a intentar de todos hacerlo, explicarlo de una forma muy simple, para facilitarnos y hacernos fácil, digerir fácil el tema todos. Entonces, si hay vasodilatación y los orificios de estos capilares se hacen más grandes, se va a fugar todo lo que hay en el vaso sanguíneo. Recuérdenme qué tenemos dentro del vaso sanguíneo. Agua, sangre, que casi todo es agua. ¿Okay? Electrolitos, ¿como cuáles? Sodio, cloro. Algunos tienen carga negativa, otros carga positiva. ¿Qué más? Proteínas, por supuesto. ¿Qué más perdemos? Si se hace ese poro del capilar muy grande, ¿qué más se puede perder? Incluso células, glóbulos blancos, eritrocitos, eso puede ir a parar. Se sale del vaso sanguíneo. ¿A dónde se acumularía? En el intersticio, en el espacio intersticial. Bueno, para mí esto es como que el talón de Aquiles. Habíamos comentado que existen 3 zonas de la quemadura. ¿Cuál es la más leve de todas? Hiperemia. La de muerte celular es la de coagulación, necrosis por coagulación. Ustedes saben que hay varios tipos de necrosis. La necrosis o muerte celular asociada a una quemadura es una variable específica, es por coagulación. Los expertos dicen que hay una desnaturalización de las proteínas, hay un cambio en la configuración proteica del tejido. Básicamente, bueno, la necrosis por coagulación. Vamos a ver en esta imagen, vamos a tratar de localizarlas. Primero, la más grave de todas, la zona de necrosis. ¿Dónde estaría ubicada? Adentro de lo blanco, por ahí. ¿Están de acuerdo? También por acá tendríamos necrosis por coagulación. Bien.
Tratando de entender un poquito más este cambio de configuración o desnaturalización de la estructura proteica, vamos a imaginarnos un huevo fresco. Tiene una estructura gelatinosa. Cuando lo hervimos, lo llevamos a 100 grados centígrados al punto de ebullición del agua, al hervirlo, sigue siendo una proteína, pero su estructura ya es sólida, como una gelatina. Bien, básicamente eso es lo que le pasa al tejido. Hay una desnaturalización de ese tejido. ¿Podríamos rescatar a las células muertas que están en la zona de coagulación? No las podemos rescatar, ni el paramédico, ni en urgencias, ni en terapia, ni en el centro de quemados, no las podemos rescatar. Pero, ¿qué creen? Si las dejamos, esta zona va a contribuir en acelerar la muerte del paciente, la zona de necrosis. Hace algunas décadas atrás, esta zona no tenía relevancia, se dejaba ahí. Por ejemplo, el paciente podría tener una escara necrótica muy extensa, de más del 20%, y ahí se dejaba mucho tiempo, semanas. Obviamente esas zonas se infectaban, el riesgo de sepsis se incrementaba, etc. Hace algunas décadas el mayor porcentaje de mortalidad estaba asociado a sepsis. Bien, ¿qué se ha identificado actualmente? Que esta zona se debe retirar en una forma temprana. La escara necrótica la tenemos que retirar en una forma temprana. Cuando retiramos la escara, ¿cómo se llama ese procedimiento? Escarotomía o recepción de la escara, escarotomía. Bueno, si ustedes están de acuerdo, esta zona, pues aunque está muerta, pues tiene productos que son tóxicos y van a pasar a la circulación sistémica. Los capilares que están alrededor van a filtrar estas sustancias hacia la circulación sistémica y esto va a favorecer la sepsis, la respuesta inflamatoria sistémica. Hoy el procedimiento se llama escarotomía temprana y estamos hablando de que esa escarotomía temprana debe ser dentro de las primeras 24 horas. De hecho, entre más temprano es mejor el pronóstico del paciente. Esto puede realizarse en urgencias, la escarotomía temprana. Bien, ok, entonces ya hablamos de la zona de coagulación. ¿Cuál es la zona donde hay una lesión más leve? ¿Estasis o hiperemia? Hiperemia. Claro, hiperemia. Aquí en esta imagen, ¿dónde podría estar localizada? Toda la pulmonía. Por ejemplo, acá todo esto sería zona de hiperemia. Y aquí ya, a lo mejor podría ser hiperemia, pero es una ya con una quemadura más profunda. Podría entrar ahí. Entonces, esa podría ser hiperemia, pero sobre todo esta. Esa zona, sí hay daño celular, pero es muy discreto. Va a regenerarse sin mayor problema. Con el tratamiento que le demos, bueno o malo, se va a regenerar. Se va a curar incluso con el tratamiento de la comadre, de la abuelita, de la mamá, de quien sea. Incluso hasta si le ponen pasta de dientes, de todos modos se va a recuperar. Porque, bueno, tiene un flujo sanguíneo abundante. El flujo de oxígeno, de nutrientes, es muy adecuado, entonces se va a recuperar. Esta zona también participa en inflamación, contribuye en esa respuesta inflamatoria. Las tres contribuyen en esa respuesta o amplificación de la inflamación. Pero bueno, entonces ya localizamos esas dos áreas. Y luego hay un punto intermedio, que es la zona de estasis. En esta zona el flujo sanguíneo es pobre, las células están vivas. Si ese paciente, si esa zona de tejido no tiene un flujo sanguíneo adecuado, se va a deteriorar. ¿Dónde podría estar esa zona de estasis en la imagen? Sería toda esta zona intermedia.
toda esta zona intermedia, si no damos una reanimación hídrica adecuada, ¿qué le va a pasar a esa zona? Va a morir, va a evolucionar hacia necrosis. Entonces eso nos puede generar extensión de la zona de necrosis. La razón de ser de este curso, básicamente rescatar a las células que están ahí, porque la de necrosis no las podemos salvar, si acaso las vamos a quitar para que no nos compliquen más al paciente. La zona de hiperemia se va a curar solita, no necesita nuestra ayuda, pero la intermedia, la de estasis, aguas. Lo que hagamos o dejemos de hacer, pues va a generar la evolución de esta zona. O se hace una zona necrótica o la rescatamos. Bueno, hablaremos un poco más de estas tres zonas. Entonces, la de necrosis es donde el agente de lesión fue más severo, la intensidad del calor fue más agresiva. ¿La podemos rescatar? No. Hay una desnaturalización importante de ese tejido proteico. Luego, la zona de estasis, nuevamente, tenemos células vivas, están muy dañadas, son rescatables. Pero, ¿de qué depende de que se rescaten? De que no esté chocado el paciente, de que tenga un buen aporte de sangre, de flujo sanguíneo y de oxígeno. Si se nos infecta, si hay un edema importante, es una zona que va a tener una evolución inadecuada. Este término aplica para la zona de estasis, penumbra isquémica. Ustedes saben que el término penumbra isquémica se ha estudiado mucho para EBC y también para síndromes coronarios agudos. Es donde más se ha estudiado el término de penumbra isquémica. Haciendo una comparación, por ejemplo, en enfermedad vascular cerebral, ustedes saben que 100 gramos de tejido cerebral en un minuto requieren 150 mililitros de sangre. El flujo sanguíneo cerebral en un minuto debe ser de 50 mililitros, en una unidad de peso de 100 gramos. Eso es lo normal, en términos generales. ¿Cómo es el flujo sanguíneo a nivel cerebral en la zona de penumbra isquémica cuando tenemos un evento vascular cerebral o en una enfermedad vascular cerebral trombótica? Está a la mitad, 25 mililitros por decir de alguna forma. Entonces, ese flujo sanguíneo es suficiente para que las neuronas estén vivas, pero no hacen su trabajo en forma adecuada. Algo así le pasa a la piel, está en penumbra isquémica. El aporte sanguíneo a esa zona es pobre. Si no hidrato bien a mi paciente, si está chocado, obviamente va a tener una mala evolución. Entonces, es la parte más importante de la plática, entender la zona de penumbra isquémica o de estasis. Y luego tenemos la zona de hiperemia. Allí todo lo contrario, el flujo sanguíneo es incluso abundante. El aporte de oxígeno es alto. Por lo tanto, es una zona que se va a regenerar. No requiere nuestra ayuda. Pero bueno, hay que considerar que sí contribuye en esa respuesta inflamatoria. Bien. Entonces, ¿cuál es el talón de Aquiles en la fisiopatología? Vasodilatación, aumento en la permeabilidad vascular. Y esto va a generar fuga de todo lo que está en el vaso sanguíneo. Básicamente agua, electrolitos y proteínas. ¿Y a dónde va a ir a parar? Al intersticio, al espacio intersticial. Bien, aquí vemos algunos de los elementos de la cascada de inflamación que ustedes la conocen a detalle. Esta se va a magnificar en los siguientes días después del evento de la quemadura y también va a contribuir a la activación de la cascada de la coagulación. Entonces vean ya dos elementos: proceso inflamatorio, vasodilatación y trombosis. Entonces, al fugarse el líquido del vaso sanguíneo y bajar la presión arterial, la perfusión de ese tejido es pobre, el oxígeno que le llega al mismo es pobre, pero además hay trombosis. Entonces vean, se complica aún más
la llegada de oxígeno a ese tejido. Entonces ya tenemos ahí algunos elementos críticos. Este proceso inflamatorio, algunos textos dicen que se puede prolongar hacia el final de la primera semana. Pues va aumentando gradualmente. Bien. Entonces, como ven, pues hay una fuga capilar. Todo lo que está dentro del vaso sanguíneo se fuga hacia el intersticio y eso va a generar algunas complicaciones importantes. Bueno, que ahorita hablaremos de ellas. Quisiera hacer hincapié en los vasos linfáticos. Recuerden dónde están los vasos linfáticos, en qué espacio, en el vascular, intersticial o intracelular. ¿Dónde están los vasos linfáticos? En los intersticios. ¿Para qué nos sirven los vasos linfáticos? Cuando sobra agua en el intersticio, son como las coladeras de tormenta. Nos permite mantener secos, entre comillas, los intersticios. Ustedes saben que siempre hay un acúmulo normal de agua en el intersticio. ¿Quién garantiza que se mantenga con la cantidad adecuada de agua o seco el intersticio? Los vasos linfáticos. Vean, en 24 horas un individuo de 70 kilos, el vaso linfático va a drenar alrededor de 6 litros. Así en promedio, como un dato así somero, no me haga mucho caso, en promedio 6 litros. En un paciente que tiene un acúmulo importante de agua en los espacios linfáticos, perdón, en los espacios intersticiales, puede aumentar hasta 20 veces su capacidad de drenaje. Entonces, si lo normal son 6 litros en 24 horas, ¿a cuánto aumentaría esa capacidad de drenaje? 120 litros, es bastante. La capacidad, el margen de drenaje que tiene el vaso linfático es altísimo. ¿A dónde aplica, dónde se activa esa capacidad de drenaje del vaso linfático? En todas las patologías donde hay acúmulo de agua en el espacio intersticial. Ejemplo, insuficiencia cardíaca, renal, hepática y por supuesto en el quemado se activa esa capacidad de drenaje. Por ejemplo, en un paciente con edema agudo pulmonar, el drenaje linfático se incrementa muchísimo, pero incluso pudiera ser insuficiente. Y finalmente el líquido pasa al alveolo, inunda el mismo y tenemos un cuadro ya florido, muy clínico, de edema agudo pulmonar. Bueno, esto también sucede en el paciente con quemadura, porque vemos vasodilatación, se llena el espacio intersticial y ¿quién se echa? Bueno, ¿quién empieza a trabajar así a todo lo que da? Pues los linfáticos. Pero aún así es insuficiente, los intersticios van a estar inundados. Bien, como ven hay un desequilibrio en la micro y macrocirculación, vasodilatación, fuga del mismo y pérdida de presión arterial. Bien, esta imagen me gusta porque aquí como que pareciera un sistema de contracorriente en los capilares a nivel de la piel. Cuando hay necesidad de perder calor, ¿qué hacen estos esfínteres precapilares? ¿Qué hacen? ¿Se cierran o se abren? Vasodilatación. Hay apertura de estas válvulas, los esfínteres precapilares, y aumenta el flujo a nivel de la piel y bueno, vamos a perder más calor por convección. En el paciente, cuando hay una vasodilatación importante, el bombeo que genera el corazón, el volumen de sangre que bombea el corazón en un minuto es el gasto cardíaco. ¿Cuánto de ese volumen podría pasar a través de la piel? Vean, hasta el 30%. Un volumen importante, una tercera parte, todo a nivel de la piel. Pero bueno, eso es una condición cuando hay vasodilatación. En el paciente quemado esto está sucediendo pues casi todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasará con la pérdida de calor en el paciente quemado? Es extrema. Una quemadura ya del 20%, aguas, por la piel está perdiendo calor, mucho calor el paciente. ¿Tiene riesgo de hipotermia? Sí. Muchísimo, muchísimo. Entonces, después de
la evaluación inicial de la piel, la descontaminación dependiendo del agente que haya generado la quemadura, tenemos que cubrir al paciente por el riesgo de la hipotermia. Bien. Entonces, ¿qué pasa en las primeras 48 horas con este fenómeno de acúmulo progresivo de agua en el espacio intersticial? Vamos a imaginar que estos rectángulos son los 3 compartimentos donde se acumula el agua. Dentro de las células, en los vasos sanguíneos y en el intersticio, los 3 espacios. Digamos que aquí está en una fase inicial y cada compartimento tiene el volumen de líquido que le toca. Pero conforme va pasando el tiempo, se va acumulando ¿dónde? En el intersticio. ¿De dónde sale inicialmente ese líquido? Del vaso sanguíneo. Hay vasodilatación y se empieza a fugar líquido. Pero no solo agua, electrolitos, proteínas. Todo se está fugando al espacio intersticial. Y ustedes saben que los electrolitos tienen una fuerza que garantiza el movimiento de agua. ¿Cómo se llama la fuerza ejercida por los electrolitos ante el agua? Fuerza osmótica. ¿Ok? En un estado basal, donde hay electrolitos hay fuerza de atracción de agua. Así como la luna tiene capacidad de traer el agua del mar, así los electrolitos atraen el agua en los compartimentos. Aquí tenemos un estado basal. Pero al haber fuga de electrolitos, la fuerza de atracción de agua se va acumulando gradualmente en el intersticio. Pero también hay fuga de proteínas. ¿Qué fuerza generan las proteínas en relación al movimiento de agua? Oncótica o coloidosmótica. Los electrolitos, como las proteínas, arrastran agua, atraen agua. Entonces, esas dos fuerzas, osmótica y coloidosmótica, se van incrementando acá. Entonces, vean, algo interesante es que, ¿qué le pasó al agua intracelular? Se pierde, porque, ¿qué creen? Hay un descontrol, un desequilibrio en las fuerzas que mueven el agua. Entonces, aquí se acumulan electrolitos y también proteínas. Esto literalmente le roban el agua a la célula. Entonces, vamos a tener una deshidratación intravascular, pero también intracelular, y acúmulo de agua en el espacio intersticial. Y esto, pues, es progresivo. Después de 48 horas, el acúmulo de agua en este espacio, pues, es muy importante. El paciente se nos va a chocar y va a tener signos de deshidratación celular. ¿Cuáles son los signos de deshidratación celular? Bueno, más bien, ¿cuál es la célula que primero se va a quejar dándonos un signo o síntoma de deshidratación? La neurona. Vamos a tener datos de deshidratación neuronal. Ahorita los vamos a recordar. Vamos a tener datos de deshidratación intravascular y exceso de agua en los intersticios. Bien. Entonces, las fuerzas que gobiernan el movimiento del agua se van a acumular en el intersticio. Y aquí tenemos una expresión máxima de esto. Vean, esta mano tiene mucha agua. El problema es que no está donde debe de estar. ¿Dónde está el agua en esta imagen? ¿En el vaso sanguíneo, en las células o en el intersticio? En el intersticio. Está muy edematizada esta mano, tiene mucha agua, pero está secuestrada en el intersticio. ¿Será que los vasos sanguíneos estén en vasodilatación todavía? Vean, el talón de Aquiles es la vasodilatación, pero aquí hay un fenómeno externo. El globo, que es la mano, llega a un punto que ya no se puede extender más, pero se sigue acumulando el agua. ¿Qué le va a pasar a los vasos sanguíneos? Ahora van a estar colapsados. Ya es un efecto mecánico
el acúmulo de agua afuera en el intersticio. Y la respuesta inflamatoria aquí ya a los vasos sanguíneos pues ya no les interesa tanto, ya es el efecto compresor de esa agua que está fuera del intersticio. Ustedes saben que esto se llama síndrome compartimental. ¿Cómo garantizamos que esos vasos sanguíneos se vuelvan a abrir y mejore el flujo sanguíneo? Porque si tocamos, bueno, si medimos la temperatura de esta mano, seguramente va a estar baja. El flujo sanguíneo va a estar muy pobre. Y ya empezamos a ver cambios de coloración en las partes distales de esos dedos. ¿Cómo evitamos que pierda la mano el paciente? Hay que liberar la presión. Hay que hacer algunos cortes, fasciotomías, ¿no? Bien, mañana en la plática de manejo médico y quirúrgico del paciente con quemaduras, vamos a recordar cómo hacer una fasciotomía. Esto tiene que ser personal experimentado, etc. Pero bueno, hay que recordar que bueno, esto nos va a permitir liberar, salvar la mano en este paciente. Es una complicación de ese gran secuestro de líquidos en esa extremidad. ¿Qué paciente será más grave? ¿Uno con trauma o con una quemadura, un gran quemado? Vean, por ejemplo, una fractura mayor, el metabolismo puede aumentar hasta el 50%, mucho. El consumo de oxígeno puede aumentar muchísimo, tanto como un 50%. Pero si lo comparamos con un gran quemado, vean, ¿cuál será el paciente más grave? El gran quemado. El paciente más grave que podemos tener en la ambulancia, en urgencias, son estos, el gran quemado. Y por si fuera poco, además este gran quemado pudiera tener trauma, puede tener las dos cosas en un solo paciente. Y bueno, esto va a contribuir pues, a lo que finalmente va a matar al paciente, a la sepsis, a la falla orgánica, etc. Bien. En ese aumento de la tasa metabólica, pues hay consumo de las tres sustancias energéticas. ¿Cuál es la moneda de cambio que primero gastamos a nivel corporal? ¿Proteínas, lípidos o carbohidratos? Claro, carbohidratos. Se dice que este incremento de la tasa metabólica puede durar meses. O sea, la fase aguda ya quedó muy atrás y todavía el paciente tiene un incremento de esa tasa metabólica. Un gran quemado evoluciona con gran pérdida de peso. Bien, ok. Todos los órganos en esta hipoperfusión y esta respuesta inflamatoria sistémica pues van a tener algún tipo de daño. Por ejemplo, a nivel de corazón, las células musculares cardíacas. ¿Recuerdan? Por ejemplo, en la zona de necrosis hay sustancias tóxicas que pasan a la circulación sistémica y contribuyen a lesión celular. Eso explica en parte el deterioro en la capacidad contráctil a nivel cardíaco. Puede contribuir a ese choque que tiene el paciente. A nivel del sistema inmunológico también hay una hipoperfusión a la médula ósea y eso va a depletar pues desde células blancas, plaquetas y los mismos glóbulos rojos. A nivel hepático, ustedes saben que es el laboratorio, por decirlo de alguna forma. Va a haber disminución en la producción de factores de la coagulación, de proteínas, etc. Y va a contribuir esa falla pues, en el deterioro multiorgánico que va a tener el paciente. Bien, si damos una mala reanimación hídrica, pues finalmente vamos a acelerar las complicaciones del paciente, la falla orgánica y la sepsis. Bien, bueno, vamos a olvidar todo esto un poquito y vamos a recordar algunos elementos de la fisiología del agua en un paciente normal, una persona sana, y luego lo aplicaremos al paciente quemado. Bien, ejemplo de libro, de los libros de fisiología, Gayton o Gani. Ahí el ejemplo típico, ustedes saben que es un varón de 70 kilos y se empieza con este discurso. ¿Cuál es el porcentaje de agua
que tiene una persona, un adulto masculino, un adulto joven masculino, 60%. Entonces, vamos a empezar a utilizar la calculadora. A ver, el paciente pesa 70 kilos. ¿Cuántos litros de agua tiene si su porcentaje representa el 60%? Entonces vamos a multiplicar 70 por 60% o por 0.6. A ver, vamos a hacerlo. En el próximo taller vamos literalmente a estar con la calculadora. Entonces vamos a empezar de una vez. ¿Cuánto? 42 litros. Eso es el agua corporal total, es todo el agua que tiene ese individuo. Pero en las mujeres adultas jóvenes es el 50%. En un recién nacido, 80%. En un prematuro puede ser hasta el 90%. Y en el paciente de 60 años o más, varón o mujer, es del 50%. Bueno, a ver otra vez. Entonces, adultos jóvenes, si es varón, ¿cuánto es el porcentaje? 60. Adulto, mujer, joven, 50. Tercera edad, 50. Todos, mujeres y hombres, 50. Recién nacidos, 80. Y prematuro, hasta 90. Ok. ¿Por qué tiene tanta agua el recién nacido? ¿Por qué tendrá tanta agua? ¿Por qué necesitará tanta agua? Una de las explicaciones es la tasa metabólica. Si comparamos el consumo de oxígeno de un recién nacido con un adulto, prácticamente es lo doble. Y el solvente universal, que es el agua, es necesaria para contribuir a este metabolismo adecuado. Bueno, entonces ahí tenemos nuestra primera fórmula, agua corporal total. Ustedes saben que el agua está en 3 compartimentos, dentro de las células y fuera de las células. Fuera de ellas, en el intersticio y en los vasos sanguíneos. Básicamente, ese 60% lo vamos a dividir en 3 partes, 3 tercios. 2 tercios están dentro de las células y 1 tercio fuera de ellas. ¿Dónde hay más agua, afuera o adentro? Adentro de las células. Bien, y aquí del espacio extracelular, particularmente nos interesa el espacio intravascular, que incluso desde la ambulancia es muy importante saber cuánta agua intravascular tenemos. Vean, todo el espacio extracelular son 14 litros. ¿Cuánto hay dentro de los vasos sanguíneos? Vean, en este ejemplo, que es un varón de 70 kilos, tiene 3 litros y medio. Pero si yo les digo que es un varón que pesa 60 kilos, serían 3. Si pesara 50 kilos, serían 2 litros y medio. Y así va variando según el peso. Entonces, como que ya no es muy práctico aprenderlo y memorizarlo. ¿Qué les parece si mejor nos aprendemos el porcentaje de agua intravascular? Entonces, empecemos con este ejemplo. El paciente pesa 70 kilos y tiene peso corporal total 70 kilos. Agua intravascular tiene 3 litros y medio. ¿Qué porcentaje representa? 3 litros y medio, ¿qué porcentaje es de 70? El 20 serían 14. El 5%. Ok, a ver, el 10%, ¿qué porcentaje sería? De 70. 7. 7 litros sería 10%. ¿Sí estamos? Pues aquí son 3 litros y medio. ¿Estaría de acuerdo que es un 5%? Ok. El agua intravascular en un adulto es 5%. No cambia ese porcentaje. Tercera edad, adulto joven, no cambia. Bien.
Entonces díganme ustedes cuánta agua intravascular tiene un paciente de 48 kilos. A ver, sería 48 por 0.05, o sea, 5%. 2.4 litros de agua intravascular. Ok, agua intravascular. Si estamos hablando de sangre, tendríamos que hablar también de los eritrocitos, es un tema adicional. Pero bueno, agua intravascular. Bien. Sale. Algunos elementos más para después tratar de integrarlo con el paciente quemado. Esto, lo que acabamos de ver, es un paciente sano. A ver un poquito, un ejemplo adicional. Si yo pongo una carga de volumen en cualquier paciente que lo requiera, ¿les parece razonable un litro? Vean, ¿qué porcentaje sería un litro de un paciente de 60 kilos? La tercera parte. Una carga es básicamente entre el 25% y la tercera parte, o sea, 30% del agua intravascular. Eso es lo que representa una carga sin números duros. Bueno, sale. Este sería el balance de agua en 24 horas. Ingerimos alrededor de 1,5 litros, que es lo que vamos a eliminar a través de la orina, 1,5 litros. Ingerimos alrededor de 700 mililitros y más o menos va a ser equivalente al sudor y al agua que exhalamos. ¿Cómo se llaman estas pérdidas? Insensibles. A través del sudor alrededor de medio litro y alrededor de 200 mililitros a través de la respiración, de la exhalación de vapor de agua. Y luego ustedes saben que cuando se forma ATP, además de calor y ATP, también se forma agua a nivel mitocondrial. Eso se llama agua endógena y más o menos equivale a lo que eliminamos a través del excremento. ¿Qué le pasa a un paciente quemado? ¿Será que siga perdiendo a través del sudor solo medio litro en 24 horas? ¿Aumenta o baja? Va a aumentar muchísimo, pero muchísimo. Y luego con la frecuencia respiratoria, ¿será que se mantenga todavía en 16, 18? Va a aumentar. Va a tener una gran pérdida de líquido, de vapor de agua a través de la exhalación. Entonces las pérdidas insensibles en un gran quemado aumentan muchísimo. Por eso requieren un volumen importante en ese cálculo en las primeras horas. Bien, sale. En esta imagen vamos a recordar algunas fuerzas que gobiernan el movimiento del agua, que me parece son importantes entender para un correcto manejo de líquidos en el paciente quemado. Aquí vemos los tres compartimentos donde está el agua corporal: vaso sanguíneo, la célula y el intersticio. Hay dos fuerzas que gobiernan este movimiento. Vamos a hablar de las fuerzas de Starling. ¿Recuerdan cuáles son? La presión de agua, ¿cómo se llama? ¿Presión qué? Hidrostática. Donde hay agua hay presión de agua, presión hidrostática. En los tres compartimentos hay agua y hay presión hidrostática. Aquí el tema es hacia dónde fluye el agua. Y va a fluir donde hay más presión a donde hay menos presión. Siempre es a favor de un gradiente de presión en este caso. ¿Dónde hay más presión hidrostática? ¿Dentro de la célula, en el intersticio o en el capilar? En la célula hay mucha agua, pero ¿qué creen? No es donde hay más presión hidrostática. En el capilar, ¿sí? ¿Qué creen? Aunque hay más agua acá, la bomba cardíaca genera mucha presión. La presión hidrostática es mayor en el capilar. Eso va a generar un movimiento de agua del capilar al intersticio y del intersticio a la célula. Eso explica por qué hay tanta agua en la célula. Esa presión hidrostática garantiza ese movimiento de agua hacia la célula. Y hay otra fuerza que le ayuda, la de las proteínas, la presión coloidosmótica. ¿Qué hacen las proteínas con el agua? ¿La empujan o la jalan? La jalan. Se comportan las proteínas como una esponja.
van a chupar el agua, la van a jalar. Aquí el tema sería, ustedes saben que hay proteínas dentro de la célula, también en el intersticio y también en el capilar. En los tres compartimentos hay proteínas, pero ¿dónde hay más? Porque donde hay más proteínas es donde hay más poder de atracción de agua. ¿Dónde habrá más proteínas? En el vaso hay mucho. Podemos medir proteínas totales, albúmina, etc. Pero ¿qué creen es donde hay menos? En el intersticio hay un poquito más, sí, correcto. Donde hay más es en la célula. Recordemos que la maquinaria celular es proteína, básicamente. La mayor concentración por volumen es en las proteínas. Entonces, la esponja más grande está aquí, en la célula. Y la presión hidrostática garantiza también que haya una atracción de agua hacia el interior de la célula. Entonces, ambas fuerzas intervienen para mover el agua hacia la célula. Es un dato importante. ¿Qué pasa en el gran quemado? Hay vasodilatación, se pierden proteínas, se acumulan acá, y luego esa presión colosmótica puede superar, no la supera, pero eso genera acumulación de líquido aquí, le roba el agua a la célula, se va acumulando en el espacio intersticial. Bueno, son las fuerzas de Stalin. Ya la revisamos, no vamos a revisar ese texto porque es una grosería, como ustedes verán. Bueno, pero si no me creen ahí, como en el capítulo 14 o 15 del Gayton, ahí está. Bien. Sale. Algo más, electrolitos. Vamos a ver aquí, es una tablita que está en los libros de fisiología. Vean los tres compartimentos, la célula, el intersticio y el vaso sanguíneo. Y todos estos son electrolitos. ¿Qué carga tienen los que están arriba? ¿Positivos o negativos? ¿Y los de abajo? Negativos. Ahorita lo que nos interesa es revisar la carga eléctrica, por lo tanto de electrolitos, tanto negativos como positivos. ¿Qué hay más? ¿Positivos o negativos? Vean, negativos 153 y positivos, ¿hay diferencia? Están iguales. Por lo tanto, díganme cuál es la carga que tenemos en el espacio intravascular. ¿Carga positiva o negativa? Neutra. De hecho, la carga dentro de la célula, en el intersticio, en el vaso sanguíneo es neutra. Somos eléctricamente neutros. Esta tabla aplica mucho cuando revisamos urgencias, crisis hiperglucémicas. Por ejemplo, cetoacidosis. Es importante revisar este cuadrito cuando analizamos la brecha aniónica. Tiene mucho que ver, pero bueno, tenemos una carga eléctrica neutra. Bueno, me gustaría que me dijeran cuál es la carga eléctrica de la solución fisiológica. Muy maltratada últimamente. La fisiológica ya está satanizada. ¿Qué carga tiene? ¿Ok? Sí, tiene la misma cantidad de cloro y de sodio. La solución fisiológica, por lo tanto, tiene una carga eléctrica neutra. Ok, ¿recuerdan cuántos miliequivalentes de sodio tiene un litro de solución fisiológica? 154. ¿Y de cloro? 150. La misma cantidad. Vean, por eso le llaman fisiológica. Es igualito. El sodio representa prácticamente esto. Y el cloro también. Por eso le llaman fisiológica. Bien, ok, sale. Un poquito más de agua. Tenemos nuevamente los tres espacios donde se almacena el agua a nivel corporal. Vamos a imaginar que como está todo en azul, tiene su cantidad de agua normal. Pero, ¿qué sucedió acá? Aquí ya le falta agua. Y acá también. Hay una deshidratación intracelular, ¿estarían de acuerdo? También deshidratación intravascular.
¿Cuál es el problema? ¿Hay una pérdida absoluta de agua o hay un fenómeno de redistribución del agua? Redistribución. Cuando hablamos de deshidratación, hay que entender que existen dos fenómenos. Pérdida absoluta, cuando dejamos de tomar agua, o sea, dejo de tomar agua 2 días, me voy a deshidratar, pero va a ser una pérdida absoluta. Pero puede haber fenómenos de este tipo. Esto sucede en el quemado. Vean, hubo inicialmente vasodilatación. ¿Dónde se fue a acumular el agua? Intersticio. Hubo ganancia de electrolitos y también proteínas. Esta fuerza de tracción de agua, a su vez, le robó agua a la célula. Entonces hay un fenómeno de redistribución. Claro, hay pérdida también absoluta. Es un fenómeno mixto, porque a través de la piel y la evaporación a través del vapor de agua a través de la exhalación también se está perdiendo. Entonces se dan ambos fenómenos en el paciente quemado. Bien, ok, ya fue mucha teoría. ¿Qué les parece si aterrizamos un poquito esto, que podría aplicar a cualquier paciente deshidratado, no solo al quemado? Recordar signos de deshidratación intravascular, intersticial e intracelular, y luego signos de sobrehidratación intravascular, intersticial e intracelular. ¿Cuáles son esos signos? Porque, bueno, si los sé, los puedo ver en el primer minuto que observo a mi paciente. Me pueden ayudar mucho a tomar decisiones. Vamos a recordarlos. A ver, pérdida de agua intersticial, mucosas secas, que ya todos lo sabíamos, signo de lienzo húmedo, aunque yo le diría signo de lienzo seco, porque no tiene agua. Bueno, ahí está. En pediatría se utiliza mucho, ahí es donde es más evidente. Este sería pues el típico quemado, ¿no? Aquí el tema es exceso de agua en el intersticio. Tendremos signo de Godete positivo, agua intersticial, exceso de agua intersticial. Luego, a nivel celular, la célula que primero se va a quejar, como ustedes bien dicen, es la neurona. Entonces, tanto en el exceso de agua o déficit de agua neuronal, pues el paciente va a tener o irritabilidad o somnolencia. Son los primeros datos. Si yo tengo un paciente chocado y aparte tiene deterioro neurológico, aguas, ya la neurona se está quejando. Bien. Y luego el intravascular. ¿Cuáles son los signos de pérdida de agua intravascular? Recuérdenme. Son los que todos no sabemos. Taquicardia, hipotensión, llenado capilar lento. Hay muchos signos en piel, palidez de tegmentos, ¿qué más? Hipotermia, puede haber taquipnea, ¿sí? ¿Qué creen? Todos los que me han dicho les llaman signos tardíos. Sobre todo la hipotensión, es el más tardío, hipotensión. Taquicardia, tardío. Bueno, recordando la clasificación del Colegio Americano de Cirujanos, hablando de choque, ustedes saben que hay 4 clases. ¿En qué clase aparece la taquicardia? No, grado 2. En el grado 2 empieza la taquicardia y todavía no hay hipotensión. ¿En cuál vía aparece la hipotensión? O se agrega hasta la 3. Y en la 4 ya es muy marcada, muy evidente. Ya ahí hasta el poli ya sabe que está chocado el paciente. ¿Sale? Paciente chocado y lo manda a donde choca. Y choca. Okay. ¿Sale? ¿Cuáles son los signos más tempranos que tendríamos que identificarlos en la clase 1? Bueno, estos. Datos de acidosis metabólica. ¿Por qué? Vamos a recordar la definición más simple de choque. Es un desequilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno. Es la definición más simple de choque. Desequilibrio entre aporte y demanda de oxígeno.
Si no tenemos suficiente oxígeno, se va a activar el metabolismo anaerobio, y eso va a generar liberación de ácido láctico. Entonces vamos a tener acidosis metabólica, lactato elevado, y este otro elemento en la gasometría, déficit de base alterado. Si yo encuentro esto en la gasometría en un paciente que todavía no tiene taquicardia, hipotensión, que tiene un cuadro clínico o una fisiopatía, un mecanismo de lesión que genera pérdida de líquidos, hemorragia, etc., esto aplica. Es la fase más sutil de choque. Bien. Claro, en el paciente quemado, pues ya esto no nos llegan en esta fase, ya nos llegan muy evidentes. Esto aplica más a pacientes con trauma. Una hemorragia leve, por ahí en el espacio retroperitoneal, el paciente no tiene taquicardia, no está chocado. ¿Y qué creen? Después de 2 horas se nos anda muriendo porque no lo metimos rápido a quirófano. Bueno, si yo le tomo una gasometría, puedo documentar que hay una pérdida sanguínea y ya está en una fase de choque incipiente. Bueno, ok. Sale, ya vimos mucha basura de teoría, pero ya tenemos un contexto general de líquidos en pacientes quemados y hablamos un poquito de otro grupo de pacientes. Sale. Ok. Nos llega un paciente masculino de 25 años de edad. Hace 1 hora fue rescatado en un incendio en un espacio cerrado. Se le encuentra con somnolencia, hay polipnea, estridor laringio y tiene quemaduras de segundo grado superficial que abarcan cabeza, cara, cuello, tórax anterior, ambos brazos y antebrazos, adelante y atrás, o sea, circunferencial, además de la mano derecha, y pesa 70 kilos. Hace un rato me dijeron, pues es rojo. ¿Podría requerir manejo de la vía aérea? Sí. Ok, ¿qué datos tienen que nos hacen sospechar que hay compromiso de la vía aérea? El estridor laringio. Ok. ¿Pudo haber tenido inhalación? Ok. Sale. Entonces sí lo internamos, ¿no? ¿Cuánto podría requerir de líquidos? Va a requerir un gran volumen. Bueno, en el próximo taller tendremos un análisis detallado del mismo. Ok, bueno, son las 2 en punto más o menos. Vamos a hacer aquí un receso, regresando.